igual que dijimos que lo podía vivir el paciente, lo vive la familia. Una primera etapa de shock inicial. En esa primera etapa hay mucha angustia, mezclada con mucha rebeldía, mezclada con mucho miedo. Miedo por el nombre de la enfermedad, miedo porque es una enfermedad crónica y miedo por desinformación. Por eso en la primera etapa, no solamente cuando trabajamos con los niños, con los adolescentes, trabajamos también con sus papás. Les enseñamos, les explicamos lo que es la enfermedad, les explicamos los pronósticos, nos preguntan una y otra vez qué va a ser de su vida, qué le va a pasar de ahora en más. Nos preguntan también muchas veces de quién es la culpa, de mi marido o mía. Una y otra vez tratamos de explicarles lo que es la enfermedad, cómo se presume que comienza la enfermedad, en qué consiste la enfermedad y qué se espera de ellos en el futuro. Esa es una primera etapa del shock inicial. Estamos ahí para acompañar esos miedos y esas angustias. En la segunda etapa, que es la etapa cuando comienza la adaptación a la enfermedad, que eso es lo que buscamos, lo que tenemos que manejar los psiquiatras de niños y adolescentes, o los psicólogos de niños y adolescentes, o los psicoterapeutas de niños y adolescentes, es el tema de la sobreprotección familiar, que casi te diría que va de la mano con la palabra diabetes mellitus. ¿Por qué? Por las características de esta enfermedad tiene que tener una vida de tanto control y tan reglamentada, como ya lo dijimos, que hace que los papás se preocupen de más y por las dudas de que se controle, que se dé la insulina, que coma adecuadamente, que haga el ejercicio que le indicó el médico. Eso lleva necesariamente a estar como pendiente de ese niño y ese adolescente. Y en algunas etapas de la vida, ese estar pendiente de no causa tantos problemas. Pero en otras etapas de la vida puede causar problemas para ese niño que es el receptor de tanta sobreprotección. Eso es lo que apuntamos cuando comenzamos a trabajar con estos papás, en un eje. En un segundo eje apuntamos a que estos papás puedan conectarse con gente que vive la misma situación que ellos. Porque la mejor manera que tenemos todos de entender lo que le puede estar pasando a otra persona es vivir algo parecido. Esa es la base de los grupos de autoayuda. Somos personas diferentes, con historias diferentes, con realidades diferentes, pero que vivimos lo mismo. Entonces hablamos un mismo idioma. Nosotros lo que vemos, nucleados los papás a la Asociación de Diabéticos, es que estos papás pueden hablar con otros papás que tienen hijos y que son papás y mamás que son completamente diferentes unos de otros, que capaz que en cualquier otra circunstancia de la vida, en lo social, ni siquiera se hablarían, pero que comparten una misma experiencia, y eso enriquece mucho la ayuda psicoterapéutica que uno pueda brindarle. ¿A qué apunta el trabajo de un psicoterapeuta en niños y adolescentes diabéticos? Tiene como varias metas. Una primera meta es fomentar la independencia de ese niño y ese adolescente. Fomentar la independencia suena como que muy raro cuando hablamos de un niño de 2 años o de 3 años que tiene un debut diabético. En realidad lo que nosotros empezamos a trabajar con la mamá, con el papá, con la familia, también con los maestros y con ese mismo niño, es a que pueda hacerse cargo de sí mismo, de su vida y de su enfermedad lo antes posible. Al principio será colaborando, cuando son chiquitos, leyendo cuánto les da, por ejemplo, un control de glicemia, pero a poco van haciéndose cargo de la propia enfermedad y empiezan también a decidir. Eso los hace libres, eso los hace independientes. Y ese mismo trabajo lo hacemos paralelamente con los papás, con lo que me refería al tema de la sobreprotección. Es decir, que estos papás entiendan que estos niños y adolescentes tienen que crecer y ser libres, igual que todos los demás niños. Porque no se trata de que el niño diabético o el adolescente diabético sea diferente que los otros niños, sino que sea un niño que tiene una diabetes, pero que además tiene que crecer e independizarse como todos los demás. A eso apuntamos, digamos, como meta básica en el trabajo terapéutico. Pero también apuntamos a otras metas en el trabajo individual con esos niños. Y una de las metas que a mí me parece prioritaria es poder cambiar la percepción que pueden tener muchos niños, muchos adolescentes y que tenemos muchos adultos de dónde está el control de mi vida. Eso es lo que nosotros los psiquiatras hablamos del locus de control. Tratar de que el locus de control, que en muchos de nosotros es externo, pase a un control interno. Te pongo un ejemplo. Locus de control externo es ir por la vida creyendo que las cosas me pasan y que bueno, me pasan, me tocó a mí y tengo que aprender a vivir así. El locus de control interno es ir por la vida creyendo que hay cosas que sí me pasan, pero sobre la mayor parte de las cosas yo puedo actuar.
Los niños diabéticos, los adolescentes diabéticos y los adultos diabéticos en una enfermedad que exige tanto compromiso necesitan un locus de control interno, porque si no simplemente se dejan estar, simplemente van diciendo bueno, me tocó, ahora me doy la insulina, ahora me hago el control, y no se trata de eso. Se trata de que tengan conciencia, de que perciban que el control de la enfermedad es de ellos, y eso va como que de la mano, juntito con la calidad de vida.